Dios les bendiga. Este día queremos compartir en la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo número 6 y verso número 14. El título del mensaje es El confiado es sacado del foso. El confiado es sacado del foso. En el libro de Daniel, capítulo número 6 y verso número 14. Dice de la siguiente manera: Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no te he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, por esta palabra que tú nos permites, Señor, aprender en este día, Señor. Qué fiel eres, porque tú tienes un mensaje, Señor, para aquel que confió, para aquel, como dice tu palabra, que realmente había confiado en su Dios, aquel que fue sacado de ese lugar, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora, Señor, porque tú tienes una respuesta a cada una de nuestras necesidades, Señor. Porque algunos padres pueden sentir que están en un foso, pero tú eres el que libera, Señor. Tú eres el que abres puertas. Tú eres, Señor, el que evitas todo daño, Padre. Ninguna destrucción, Señor,
en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Eres fiel, Señor, y te agradecemos por todo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. En este día estamos con este tema: el confiado es sacado del foso. Un tema muy, muy importante, si lo vemos en la vida de Daniel, ¿verdad? Porque todos podemos decir que estamos confiados en el Señor, pero en realidad esa confianza debe ser permanente. La confianza, el que vive confiado, aquel que puede pasar las situaciones difíciles y salir sin ningún daño, y al contrario salir fortalecido. Ese creo que es uno de los anhelos del cristiano, que si le toca pasar algo difícil, que no salir destruido, ¿verdad? No terminar ahí, sino más bien salir sin daños, ¿verdad? Habiéndose enfrentado, digamos, a una situación difícil, y al contrario salir fortalecido. Y no es cierto que la mayor fortaleza en el hombre no es la fortaleza externa, sino que la fortaleza más importante es la fortaleza interna, ¿verdad? Es la que realmente da alcance, ¿verdad? O da disposición para alcanzar cosas más grandes. Una situación, realmente el Señor la magnifica para que podamos alcanzar otras cosas. Entonces vemos a un Daniel que pasa una experiencia extrema, que hoy estudiamos porque realmente nos enseña lo que significa una vida de confianza, el poder vivir confiados, porque no podemos estar confiados ya en el momento de la prueba, ¿verdad? En el momento de la prueba nadie se calma, por ejemplo, nadie se confía ya al ver al león hambriento, ¿verdad? O sea, ese no es el momento para comenzar a tener confianza, sino que la confianza está antes, ¿verdad? Porque si le tiene miedo hasta a un gato cuando se enoja, pues no digamos a un león, ¿verdad? Entonces, no es el momento el momento de la dificultad, el momento de la prueba, el momento de estar confiado. Se alcanza ese estado, ¿verdad? Para decirse que estamos confiados o nos llenamos de confianza antes, ¿verdad? Antes de llegar al pozo. Y Daniel nos enseña mucho de lo que él hizo para estar confiado. Y cuando llega a un foso, llega confiado a un foso, ¿verdad? Un foso que él no pudo evadir. Entonces el Señor obró, porque la confianza que tenía en el Señor lo obligó al Señor a mandar su ángel. Entonces, partiendo de algo que es una realidad, y es que el enemigo quiere destruir al confiado. Si alguien adquiere confianza, el enemigo va a tratar de que esa confianza sea destruida, de que esa confianza sea quitada, o que jamás llegue la confianza. Porque aquel que no está confiado en el Señor no va a poder ni ser usado por el Señor, y quizás algunos ni siquiera van a poder seguir adelante en el camino del Señor. Entonces, hay una trampa del enemigo, y eso es importante, porque la confianza no es algo que se adquiere, ¿verdad?, en un momento, pero sí es cierto de que podemos hacer cambios que nos ayuden a hacer crecer la confianza hasta que alcancemos, ¿verdad?, un estado donde podamos decir estoy confiado en el Señor. Entonces, había una trampa. Daniel dice que el verso 15, que aquellos hombres, rodearon al rey,
¿verdad? Y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, quizás vale la pena decir que confiado es aquel que sabe que puede ser levantado, ¿sí? Sabe que puede ser mantenido. Esto implica una rendición al Señor y vivir rendido, ¿verdad? O sea, vivir rendido es vivir confiado en el Señor. Entonces, digo esto porque la palabra, por cierto, tiene una raíz, ¿verdad? Una raíz de ahí mismo, de ese lugar, ¿verdad? De Persia, de Media, Amán. Sin embargo, por eso es importante el término confianza, alguien que puede ser levantado o mantenido. Es aquel que puede rendirse al Señor. Entonces el enemigo quiere quitar la confianza en el Señor, porque esa es la clave para que mucha gente se aparte del camino del Señor, ¿verdad? O sea, cuando llega la duda, cuando hay temor, ¿verdad? Y no se puede mantener, no se puede mantener, digamos, la confianza, ¿verdad? En el Señor, damos lugar a que esa duda, ese temor, sea aprovechado por el enemigo. Aprovechado porque realmente dejamos, ¿verdad? Dejamos de hacer las cosas correctas y comenzamos a responder o comenzamos digamos a reaccionar, ¿verdad? A las cosas que las circunstancias y el mundo nos impone. Por eso vamos a veces contracorriente, ¿verdad? Porque el confiado, así como describe el Salmo, ¿verdad? Que pones mesa, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Entonces, sobre el confiado puede sentarse a comer, ¿verdad? Y sabiendo que el enemigo está enfrente, ¿verdad? O que la situación difícil me puede alcanzar en un momento. Pero el confiado dice igual, ¿verdad? No voy a estar en crisis, ¿verdad? Sin que realmente la crisis haya llegado. Entonces, por eso, para mantenerse confiado es necesario hacer todo lo que el Señor nos mande hacer, aunque haya una gran oposición. Porque en este caso Daniel tuvo una gran oposición, porque era prohibido por decreto pedirle a Dios, orar a Dios. Entonces se cumple, ¿verdad?, esa trampa que le habían puesto los demás príncipes, los sátrapas, porque querían apartar, ¿verdad?, a Daniel. Ese decreto tiene su efecto, ¿verdad? Como muchas cosas en nosotros pueden tener efecto, ¿verdad? Puede tener efecto muchas leyes que están, ¿verdad? Las leyes están ahí y a lo mejor se cumplan. Es decir, se cumplan así como se cumplió este edicto, ¿verdad? Daniel fue hallado culpable de lo que estaba haciendo porque él, en lugar de ocultarse, abría las puertas o las ventanas y 3 veces al día oraba al Señor, y no quedaba duda que él lo hacía. Entonces dice que el verso 16, que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso,
la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces, la trampa de los enemigos sorprendió a Daniel y aún al mismo rey, que quiso sacarlo, quitarlo de eso, porque ya lo había ratificado, ¿verdad? Con el anillo, había sellado, y ya no se podía hacer nada. Así para cuando el confiado del Señor le es probada esa confianza, ¿va? A Daniel le fue probada la confianza que tenía en Dios, ¿verdad? Es decir, algunos decimos yo confío en el Señor, pero no llegamos al último eslabón, ¿verdad? No llegamos al extremo, ya cuando no decía, pero pues sí, vea, como la necesidad es otra, entonces yo me aparto. Pero aquí en este caso vemos a un Daniel que es echado al foso de los leones, y una piedra fue puesta sobre la puerta, y se puso el sello, el anillo, ¿verdad?, marcado sobre aquella roca sellada, ¿verdad? Y de igual manera lo hicieron los príncipes, lo que no permitía entonces que nadie se atreviera a ayudarlo, ¿verdad?, a sacarlo. Y estas son situaciones reales, ¿verdad? Reales, donde alguien entra a un foso y nadie puede ayudarnos, ¿verdad? O sea, queda prácticamente sin autorización de que nadie pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, sí se dan esas situaciones, sí, donde solo la confianza en Dios funciona, donde no funciona nada más, donde no podemos decir, yo tengo un amigo, yo tengo aquí, yo tengo dinero guardado, o sea, no sirve de nada. Entonces Daniel más bien escuchó una frase del rey, que puede sonar a impotencia, ¿verdad? O al último recurso, cuando el rey le dice, el Dios tuyo, ¿verdad?, a quien continuamente sirves, Él te libre. Y eso es una gran verdad. ¿Quién respondía por Daniel? Bueno, le respondía a aquel a quien él servía, ¿verdad? O sea, nosotros trabajamos y nos pagan, ¿verdad?, en una empresa. Ellos responden, ¿verdad?, por lo que usted hace. Y así es, ¿verdad? Las leyes inclusive respaldan eso, ¿verdad? Y muchas veces, aunque las empresas se quieran apartar inclusive de alguna responsabilidad, a veces no lo pueden hacer, ¿verdad? No, dice, es empleado de esa empresa. Entonces se responde, ¿verdad? Entonces aquí hay una vinculación muy grande de aquel que sirve al Señor, ¿verdad? El que sirve al Señor tiene quien responda por él, si es fiel, por supuesto, y si de verdad le sirve. Entonces, el deseo de alguien poderoso, ve, el rey, un deseo de que fuera librado, pero que no funciona, no puede funcionar. Y esto es así. Muchas cosas en nuestras vidas no funcionan si no es por el Señor. Por eso es que dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces vemos que la piedra fue puesto y el deseo que tenía el rey no funcionó, porque para mantenerse confiado, ¿verdad?, en el Señor, entonces vemos aquí algo que es clave. Si yo quiero ganar confianza en el Señor, tengo que servirle a Él, ¿verdad? Es decir, mucha gente se puede sentir huérfana porque nadie responde por él, ¿verdad? Pues sí, pero cuando nosotros le servimos al Señor, dejamos de ser huérfanos,
porque sí tenemos a alguien que responde por nosotros. Entonces, quiero mantenerme confiado. En el día a día es necesario servir a Dios, ¿verdad? Así como la oración, ¿verdad? Porque era lo que hacía Daniel. Daniel oraba, dice, 3 veces al día. Y eso lo llevó al foso, ¿verdad? O sea, eso lo llevó al foso. Entonces nos enseña la razón por la cual fue sacado, ¿verdad?, de un decreto que era injusto y drástico. Entonces Daniel, si nosotros vemos, Daniel no comienza a llorarle al rey, vea, rey, sacame, vea. O sea, no se aferró a nada humano. No comenzó a decirle a los sátrapas pícaros, hey, ustedes, vea, son injustos, vea, son aquí, son allá. No dijo nada, vea, como cordero llevado al matadero. Entonces, conociendo y viendo la injusticia, el mismo rey no pudo hacer nada. Entonces esto nos dice, ¿verdad?, nos deja claridad de que es por gusto pedirle al hombre, pues el hombre está amarrado por sus mismas leyes, porque cuando no conocemos la gracia de Dios, ¿verdad?, nos volvemos legalistas, ¿verdad?, y solo nos amarra nuestra propia ley que hemos hecho en nuestra mente, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que realmente había alguien que quería destruirlo y que no había nadie quien pudiera librarlo, humanamente que pudiera librarlo. Entonces, había una preocupación por no saber lo que Dios hace con el confiado, ¿verdad? Había una preocupación del rey de lo que Dios podía hacer. Si Dios podía hacer, un milagro tan grande, ¿verdad? Si eso, la confianza de Daniel le alcanza, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces no alcanzan, ¿verdad? Hay cosas que uno las tiene o no las tiene, ¿verdad? Pero hay cosas que a veces no alcanzan a cubrir. Y el rey estaba preocupado porque, bueno, dice que él se fue con aflicción, ¿verdad? Se acostó ayuno, dice. Y nadie llegó a tocar ahí, a cantarle, ¿verdad? A llevarle música, a alegrarse. No hubo nada, dice el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea, el rey estaba preocupado. Entonces, un impacto para el más poderoso, ¿verdad? Lo había impactado. Tanto fue que no podía ni dormir, no comió y tampoco se alegró. Entonces, si somos confiados en el Señor, podemos tener una audiencia que está siendo evangelizada por el buen testimonio, ¿verdad? Por seguir confiando en el Señor. Daniel tenía al rey preocupado porque en ese momento el rey no sabía la capacidad de Dios, lo que hace Dios cuando hay alguien que está confiando en él, ¿ya? Porque, o sea, hay una confianza que nos obliga a responder, ¿verdad? Es como el niño que su padre le dice, tírate, yo te agarro aquí, ¿verdad? Y el niño confía, va, y se tira. Y el padre puede dar 2 lecciones, ¿verdad? Una lección de confianza o una lección de desconfianza. Te voy a agarrar, hay que
golpee para que vea que la vida es así, que hay gente pícara, y lo deja caer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a crecer ese niño, ¿verdad? Con desconfianza que ni siquiera su padre le va a dar los brazos, le va a tener a un tiranito, ¿verdad? Que se va a convertir en un legalista, ¿verdad? Pero también puede ser la otra lección, de agarrarlo y decirle, tenés que confiar, ¿verdad?, en alguien. Y esa confianza, así como yo, tu padre, así tenés otro padre más poderoso que yo, ¿verdad? Y puede enseñarle de lo que es la confianza. Entonces, el poderoso puede ser evangelizado porque ve lo que el Señor iba a hacer en Daniel. Estaba preocupado y había algo ahí que iba a tener un desenlace y alguien de primer nivel, ¿verdad?, que iba a ser alcanzado. Entonces Daniel tenía preocupado al rey porque en ese momento no conoce la capacidad o lo que puede hacer la confianza nuestra en el Señor. Por eso es necesaria la confianza en el Señor, porque Él va a hacer algo que inclusive va a evangelizar al más duro. Entonces, ¿qué hace el rey? Se acuesta ayuno, sin diversión, preocupado, sin dormir, y se levanta temprano. Dice el verso 19, 6-19 de Daniel, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, el rey no tenía la fe, ni la vida de Daniel, por supuesto. Pero era movido por algo, ¿verdad? Una inquietud que obviamente le podía llevar salvación, ¿verdad? Que más que de culpabilidad, ¿verdad?, por el decreto que él había firmado y que afectó a Daniel, se levanta temprano, muy de mañana, y con prisa se fue al foso de los leones. Él de seguro ya sabía lo que le pasaba a la gente cuando era echada en los fosos de los leones, ¿va? No era primera vez. Esos leones ya tenían experiencia en comer, ¿va? O sea, el llamado que él hace es un llamado triste, un llamado de derrota, ¿va? Por si acaso le voy a hablar, vea. O sea, se imaginó lo peor, vea, con Daniel. Y lo llama otra vez como siervo de Dios. Y le pregunta así, ¿verdad? El Dios tuyo, a quien sirves todo el tiempo. O sea, deja claro dos características, ¿verdad? Al que sirves continuamente. Dios tuyo, a quien sirves continuamente. O sea, casi que también está hablando la razón por la cual él estaba ahí, ¿verdad? ¿Te ha podido librar? Una pregunta muy inquietante, ¿verdad? ¿Te ha podido librar? ¿Qué ha pasado? Y realmente eso nos llama la atención para preguntarnos cómo actúa el Señor en aquellos que confían en Él. Porque alguien puede decir, bueno, pero sí, está bien, yo confío en el Señor, vea. Pero eso es superficial, vea. Si lo decimos sin el cuidado, ¿verdad? Sin entender lo que realmente estamos diciendo. Porque si yo confío en el Señor, es como que estemos diciendo, Señor, yo puedo ir al foso de los leones, no hay problema. O sea, si alguien lo dice así a la ligera, acuérdese que es como estarle diciendo, Señor, estoy listo.
me podés mandar al foso de los leones. Y entonces, ¿cómo actúa? Me llama la atención algo, porque el verso 21 nos dice que Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. O sea, la respuesta cuando le pregunta a Daniel si había podido ser salvado por su Dios, la respuesta de Daniel fue de respeto a aquel que era rey, ¿verdad? Y todavía le dice: vive para siempre, ¿verdad? O sea, lo saluda de la mejor manera. Rey, que nunca vayas a pasar tú esta prueba, ¿verdad?, sin tener al Señor, porque no es imposible, ¿verdad? Porque quien ya pasó, ¿verdad?, ya está consciente de lo que es pasar por ahí, lo que lo hizo prácticamente salir del foso. No le contesta, y esto llama la atención, ¿verdad?, que Daniel no le contesta al rey, ¿verdad?, qué bárbaro, por vos estoy aquí, ¿verdad?, bien me pudiste haber sacado ayer, ¿verdad?, pero me tiraste a los leones. Sino que casi que está feliz de oír al rey. Y alguien que pasa una crisis puede salir, ¿verdad?, con la mente fresca para recordar y actuar, o al menos quizás o pudo haber reprochado al rey por no haberle ayudado, o hacerlo como responsable de lo que vivió. A veces no se acusa directamente, pero se añade como cierta culpabilidad, ¿verdad? Y realmente, no sé si alguna vez les ha pasado, pero cuando alguien no quiere responsabilizar a uno, es molesto, ¿verdad?, porque eso es lo que el otro está viendo. Entonces somos movidos como a querer dar explicaciones, pero no pasó esto. Daniel no le reclama nada, porque Daniel no tiene rencor, porque cuando alguien pasa una crisis y ha sido el Señor, ¿verdad?, quien lo hizo confiar, ¿verdad? O sea, que entró confiado y el Señor lo saca de ahí, prácticamente salimos con un corazón más bien agradecido, ¿verdad?, antes de un corazón de reproche. Porque aquel que se queja de todo, que se queja hasta del tatarabuelo que no conoció y que por él está vivo, o sea, realmente no, ¿cómo va a tener confianza, verdad? No, está imposibilitado, está entrampado, no puede, ¿verdad? No, y Dios no puede hacer mucho ahí. Entonces vemos realmente cómo el Señor actúa en quienes han confiado, y Daniel le hace un relato y le dice en el verso 22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el Señor hace algo grande al cerrar la boca de los leones. ¿Ven? Hay diferentes maneras de cerrar la boca de los leones, pero aquí los leones no le hicieron nada, ¿verdad? Es como que Daniel haya entrado y en ese momento los leones hicieron veganos, ¿verdad?, y ya no querían comer carne. O que los leones dijeran: pobrecito Daniel, ¿dónde vino a parar, ¿verdad?
vamos a ayunar junto con él para que salga de aquí, ¿verdad? Los leones, ya se imagina, o simplemente los leones podían decir, no, es que Daniel no tiene nada de carne, no es carnudo. Si fuera carnudo ya me lo hubiera comido. Pero realmente como que los leones estuvieran preocupados también por Daniel, ¿verdad? Y realmente Daniel digamos que pone debajo de la acción del Señor, de lo que hizo el Señor, a la inocencia, porque dice, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mire, él se defiende hasta que ya pasó la prueba, o él pone un argumento o una explicación hasta que ya pasó, ¿verdad? Y alguien puede decir, no hombre, si era antes, ¿verdad? Eso lo hubieras dicho antes para que él te sacara. Pero no, ¿verdad? Él dice, no he sido hallado inocente. Y la palabra aquí inocencia significa limpieza, ¿va? O transparencia. ¿Ya? Ahora, acuérdese que limpieza, el concepto así extrema, ¿verdad? De limpieza extrema quizás no existe para el hombre. Por eso me gusta más el otro significado de transparencia, ¿va? Transparencia. Si usted tiene un vidrio, por más transparente que sea, ¿va? No es el 100%, porque el 100% es que no haya nada, ¿va? En medio, ¿sí? De lo que usted ve. Pero si ya tiene un vidrio, aunque sea totalmente sin nada, ¿verdad? Pero ya hay un vidrio, ya distorsionó realmente lo que hay del otro lado. Puede ser que lo haga ver un poco más grande, más lejos, más cerca, más oscuro, más claro, etcétera, etcétera. Aquí está hablando Daniel de que lo vio, el Señor lo encontró transparente, ¿verdad? Y transparente no es que no tenga pecado, ¿verdad? Sino que realmente lo suficiente como para que Dios diga, ¿verdad?, que iba a actuar a su favor. Entonces, esa transparencia se alcanza porque nosotros nos acercamos al Señor, porque somos capaces de decirle lo que realmente sentimos y ser quienes verdaderamente somos. Eso es como realmente lo más importante, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, aprendemos transparencia, ¿verdad? Si yo me acerco al Señor y cada vez que me acerco más, lo que yo hablo es más real, ¿verdad? Lo que yo expreso está más fiel a lo que realmente siento y como realmente soy. El Señor quiere sinceridad, pero la sinceridad no es que todo el tiempo soy sincero, sino que se adquiere con el hábito de acercarme a hablar con el Señor. Entonces, por eso es importante la oración, vean. Por eso es importante que realmente no haya nada que interfiera, porque hay que prepararnos para ser transparentes. El Señor quiere que nosotros seamos transparentes. El Señor quiere que nosotros tengamos esa transparencia con Él. No hay nada que más impresione al Señor. Es que nosotros seamos realmente transparentes para Él, que no escondamos nada, ¿verdad? Y siempre el ejemplo de tener delante del Señor o estar delante del Señor y que Él pueda entrar a toda nuestra vida, ¿verdad? Eso es transparencia.
cuando yo escondo, cuando yo no dejo, no permito, ¿verdad? No hay transparencia. Cuando yo me aíslo en algún área de mi vida, no soy transparente. Y cuando eso sucede, uno por ser humano, ¿verdad? Siente que alguien no es transparente en un área porque esconde algo, ¿va? O sea, uno dice, saber qué problemas tiene ahí. Y uno siempre tiende a pensar en lo peor, aunque no sea así. Por eso, con el Señor, obviamente, es la transparencia. Y esa transparencia, dice, esa inocencia, ¿verdad? El no ser hallado culpable, ¿verdad? O el ser hallado inocente, en este sentido, es lo que realmente Daniel considera que fue determinante, ¿verdad? Para que el Señor actuara a su favor. Y aquí estamos hablando estamos hablando realmente de una confianza en el Señor que va más allá. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que Daniel sale del foso por haber confiado, ¿verdad? Salió del foso de los leones por haber confiado. Y esto es interesante porque dice el verso 23 que entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. O sea, Daniel superó el decreto de la fosa de los leones. Y esto alegró al rey, la explicación, y lo mandó a sacar del foso. Esto significa que fue el rey el que lo sacó, ¿verdad? Él pudo haber quedado ahí con los leones, aunque los leones no lo comieran, pero habían dos cosas, ¿vea? Uno eran los daños y el otro salir del foso. Entonces, y cuando sale, pues sale sin ninguna lesión, ¿sí? Entonces, no había lesión, no había daño, no había destrucción en Daniel. Al contrario, él salió fortalecido, ¿verdad? Salió fortalecido de varias maneras. Una, que bueno, ya no había león, ¿verdad?, que se le pusiera enfrente. Ya no había león, ni raza de león, si las hubiera, que lo podría atemorizar, ¿verdad? Él pudo darse cuenta de que el Señor es dueño de su creación, ¿verdad? Y que el Señor puede volver manso a un animal que por naturaleza, ¿verdad?, es una fiera, es agresivo. Entonces, eso solo el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Se da cuenta también de que salió fortalecido, porque dice el verso 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, ¿verdad? Ahí prácticamente estaban, como quien dice, entregando el ayuno. No había forma de que esa naturaleza, ¿verdad?, fuera cambiada sino por el Señor. Por eso mire cómo cambia nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque esa era la forma
El rey ayunó sin querer por Daniel, ¿verdad? Ayunó al no comer nada y la preocupación, ¿verdad? De lo que pudiera haberle pasado. Y además de eso, fueron traídos aquellos hombres que lo habían acusado, ¿verdad? Entonces, esos hombres fueron destruidos, apartados. Y Daniel quedó con más autoridad. El rey le recompensó. Y esto nos hace ver cómo realmente el Señor nos puede fortalecer de situaciones que alguno puede pensar que ahorita está metido en un foso, ¿verdad? Y no puede salir, y aunque no tenga leones, puede imaginarse a otras personas como leones, pero realmente no va a salir, ¿verdad? Es decir, o si ahorita no es el foso, pero más adelante alguien puede pensar, es que lo que viene, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que es el momento oportuno para fortalecerse, ¿verdad? Es el momento oportuno para vivir confiado, para aprender a vivir confiado. Porque solo el confiado, es decir, el que ya se ha preparado antes, ¿verdad? Es el que va a salir del foso. Porque vuelvo a repetir, no es en el momento de ser echado en el foso que se adquiere la confianza. Porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Uno quiere agarrar la confianza cuando ya está enfrente de las situaciones, ¿verdad? Y ya solo lo único que sale es auxilio, ¿verdad? Entonces, mientras que Daniel estaba confiado, ¿verdad? Dijo, bueno, yo aquí, claro y sin temor, ¿verdad?, de lo que pudiera pasarle, aún lo peor, él estaba confiado. Sabía en quién había creído y hacia dónde iba. Entonces, la pregunta es cómo se pasa a estar confiado en el Señor. Alguien que no tiene confianza en sí mismo, ni siquiera, ni en los demás, ni mucho menos en Dios. Si nosotros tenemos confianza en Dios, comenzamos a confiar. Comenzamos a ver las cosas con otro ángulo. Inclusive confiamos en las personas aunque fallen. Y entendemos que así es el hombre. Pero no podemos dejar de confiar en Dios. No podemos dejar de hacer las cosas por la desconfianza misma en todo, ¿vea? Porque el que se aísla es precisamente el que no puede confiar, ¿vea? No, vea, yo mejor no digo nada, yo mejor me aparto, y al final nos trae consecuencias negativas, malas. Entonces, si nosotros repasamos así rápidamente cómo fue que Daniel se había fortalecido, cómo era que había llegado a ese nivel de confianza, cómo era que Daniel estaba confiado aún cuando lo metieron a una fosa. Lo primero es que él le servía a Dios. Si le servimos a Dios, Él responderá por tu vida. A veces uno piensa, ¿verdad?, si aún las empresas pueden responder muchas veces por nosotros, ¿verdad?, como empleados, ¿verdad?, el que es empleador responde por sus empleados, ¿verdad?, y se preocupa por ellos. Y muchas veces alguien puede decir, yo no quiero perder, ¿verdad?, que se pierdan los empleos, porque sabemos el valor, ¿verdad?, porque hemos aprendido que lo más importante realmente son las personas, ¿verdad? Entendemos que realmente en la vida lo más importante son los que amamos, ¿verdad?, los que están cerca, nuestros seres queridos, pero también amamos a los hermanos, amamos aún amigos, ¿verdad?, que nosotros podemos y les deseamos el bien y podemos actuar a favor de ellos. Y
y el servicio a Dios realmente nos ayuda a vivir confiados. También vemos en la vida de Daniel que oraba 3 veces al día y por eso llegó y lo afectó ese decreto. Sin embargo, él, sabiendo el decreto, no renunció. Es decir, no es que fuera sorprendido él ya sabía que iba a violentar el decreto si oraba y lo siguió haciendo. Entonces, hay cosas, esto significa que hay cosas que no podemos dejar de hacer, aun cuando las situaciones sean adversas y hayan amenazas. No se pueden dejar de hacer. Entonces vemos a alguien que él servía constantemente, continuamente a Dios, oraba 3 veces al día, tenía una vida de gratitud que lo demuestra no reprocharle al rey, ¿verdad? De decirle, mira, ¿por qué no me sacaste ayer, ¿verdad? Que pudiste haberme sacado y no tenías tu autoridad, pues. ¿Cómo es que porque había un decreto no lo podías derogar, ¿verdad? O sea, ¿por qué te dejas, ¿verdad? ¿Por qué dejaste que los demás votaran, ¿verdad? Y tuvieran más peso que tú pudiste haberlo hecho? Pero no le reprocha nada, ¿verdad? Y así nosotros, muchas injusticias son llevadas a tu vida, pero el Señor al final pesa esa situación y nos halla a nosotros, el Señor nos halla de alguna manera inocente, ¿verdad? O transparentes o limpios de las situaciones. Entonces, la vida de gratitud es importante, que nada nos amargue, el foso no nos va a amargar, ¿verdad? No sé si Daniel tenía un poco el olor, se le pegó el olor de los leones, ¿verdad? Pero realmente nada más, ¿verdad? El león no estaba agresivo, ¿verdad? Los leones no estaban agresivos. Yo creo que los leones se echaron a dormir, no les pasó nada. Entonces, y la vida de gratitud y no de queja, ¿verdad? Porque muchos se están quejando, queja de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, y al final no logran procesar, ¿verdad?, las situaciones que viven, y eso es triste. Daniel tenía gratitud. Y también nos ayuda a vivir confiado el buscar esa transparencia, esa limpieza, ¿verdad? Porque solo la limpieza permite que el Señor nos vea totalmente, ¿verdad? Si Él nos ve totalmente, sabe lo que somos, sabe nuestras necesidades, y aunque nos equivoquemos en muchas cosas, seguimos adelante y Él nos justifica. Nos justifica no por nuestras obras o buenas obras, sino que nos justifica en su Hijo, sabiendo que tenemos el anhelo de ser como Él. Entonces, eso nos hace ver realmente las formas que no nos dejen fallarle al Señor. La vida de Daniel era una vida realmente muy rica, muy llena. Y el rey lo saca del foso. Y Daniel sale totalmente fortalecido. Una vida muy, muy productiva, muy preciosa, la de Daniel sirviéndole al Señor. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Posiblemente nuestra vida pueda estar amenazada, podamos sentir que hay más dudas que respuestas, ¿verdad?, que certezas. No hay certezas, muchas veces no sabemos qué va a pasar, ni siquiera la siguiente semana, ni siquiera sabemos qué puede pasar cuando nosotros de aquí a un mes, ¿verdad? O qué va a pasar, no digamos de aquí a 2-3 meses. Entonces, ¿dónde está realmente nuestra confianza? Entonces, quiere decir que es urgente
aprender a vivir confiados en el Señor. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué no puedo vivir confiado? ¿Por qué la destrucción que muchas veces quiere llegar a mi vida se cumple, en lugar de haber sido al contrario, ¿verdad? Pero realmente el Señor sabe que cuando nosotros no buscamos esa confianza, pues entonces realmente no la obtendremos, y los fosos que pueden estar para nuestra vida pueden causarnos estragos. Pero por el contrario, si le servimos al Señor, si le buscamos en oración y ayuno, si buscamos una vida de gratitud, si comenzamos a ver lo bueno que Dios ha hecho en nosotros antes de lo que quizás anhela nuestra alma, entonces hay esperanza, porque también trataremos de acercarnos a Dios de una forma sincera, transparente, para que de esa manera no fallemos delante de Él, para que de esa manera el Señor vea, el Señor se dé cuenta del anhelo que hay por agradarle. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel. Te bendecimos. Señor, alguno puede estar quizás sin ánimos, ni siquiera para escuchar quizás esta palabra. Quizás algunos pudieron haber abandonado de escuchar. Algunos dijeron, más tarde lo oigo. Pero qué bueno es prestar atención, porque quizás las cosas que menos interés tenemos pueden ser las que realmente nos sirvan. Un joven puede estar pensando en las privaciones, en las cosas que quizás no obtuvo, no tiene ahorita, pero quizás se le ha olvidado pensar, al contrario, pensar en las cosas que el Señor puede hacer en este tiempo, lo que el Señor puede prepararnos, nos puede ayudar, porque si vivimos confiados, no nos pasará nada, porque habrá alguien que responde, que va a responder por tu vida. Y eso es lo más importante. Señor, yo levanto mis manos a esta hora, Señor, para suplicarte que nos ayudes, Señor, que nos ayudes, por favor, que nos ayudes, Señor, a vivir confiados. Señor, porque no sabemos lo que viene, Señor. Y lo que venga, Señor, lo enfrentaremos confiadamente, Señor. Vamos a tener confianza en ti, Señor. Para que, Señor, el león, Padre, las fieras, los que quieren destruir, no puedan hacer nada. Porque tú, Señor, cerrarás, Señor, sus bocas para que no puedan comer, Señor, comernos. Señor, y tú nos sacarás del foso, Señor, sin ningún rasguño, sin ninguna destrucción en nuestra vida. Al contrario, Señor, fortalecido, Señor, de que realmente tú tienes poder sobre todas las cosas. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos invitados para los discipulados a las 9:30 de la mañana el día domingo, y a las 11 de la mañana el mensaje de ese día. Que el Señor nos bendiga a todos.